Agradezco a Isabel Salís por la invitación. Agradezco la presencia de mi sobrina como mi apoyo audiovisual. Agradezco fundamentalmente su presencia. Agradezco a las personas que tras bambalinas siempre están prestándonos ayuda, como es Marinita, su hijo, y hoy noto la ausencia de Mari Corona. La pérdida del padre es un tema que pienso abordar en 4 instancias. Ok, sí, eso es lo que iba a pedir. Los de atrás, si no me escuchan, háganme así de que no estoy hablando de manera adecuada. Excelente, gracias. Para que así me sirva a mí porque a veces me bajo, en fin. Este testimonio es de una persona de 75 años. Esta persona comenta que ha aprendido a que una gente bondadosa no sufre. No sé, tal vez ¿sí se alcanza, sí se podrá alinear tantito? ¿O así está bien? El cañoncito nada más le movemos tantito para que, si no las otras van a salir chuecas. Es que por más que ahí está. ¿Y te queda bien para picarle? Ok. Entonces te hago así para que se vea que sí. El presente trabajo se va a dividir en qué muere, cómo muere, quién muere, qué hacer. ¿Qué muere? Cuando muere un padre, ¿qué muere? ¿La relación? ¿La continuidad de ya dejar de verlo? ¿Qué muere? ¿Qué es lo que me duele cuando muere mi padre? La presencia, la comunicación. Las caricias que ya no voy a tener de él. Algo tan nimio como puede ser su olor, su calor, su apoyo o su ampollo. Porque no siempre cuando muere un padre sabemos que muere. ¿Por qué le lloramos a eso que muere? ¿Dónde está? Hay muchas dudas. Hay una serie de símbolos como el ser o tener. La vida se mide por pobreza o riqueza. ¿De qué o de quién? ¿Por tener ropas finas soy rica? ¿Por tener ropas humildes soy pobre? Ser o tener. Símbolos. Interrogantes. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me abandonó? ¿Qué se ha creído que es? Se inicia un dolor terrible. El dolor del duelo, el dolor de la desesperanza, el dolor de la pérdida. Ya nos preguntamos, ya jugamos con los símbolos y existe una gran contradicción existencial. ¿Para qué morimos? ¿Para qué vivimos? ¿Realmente vivimos? ¿O de manera rastrera vamos sobreviviendo en un mundo en que todas las personas nos lastiman? Me hizo, me dijo, la ley del ISSSTE me está afectando. Injusticia. ¿La leyeron ya? ¿Se conoce la antigua ley o la nueva ley? Contradicción existencial. Las formas de experimentar la muerte son extrapersonales cuando el que muere es un desconocido. Está fuera de mí. No tiene la menor importancia. O tal vez la tenga. Me conmovió leer la Segunda Guerra Mundial, que Cuauhtémoc no estaba precisamente en un lecho de rosas. Van Gogh murió. Desconocidos. Hay la muerte de las personas cercanas, los que sentimos como nuestros amigos,
algunos artistas. Entonces experimenta otra sensación de muerte, una muerte extrapersonal. Ah, pero si la muerte es la mía, si la que se está muriendo soy yo, entonces mi experiencia hacia la muerte es interpersonal. Formas de experimentar la muerte. No es lo mismo saber que allí está. ¿A dónde está? ¿Quién está por morir? ¿Alguno de ustedes ha experimentado la muerte? ¿Puede decirme qué es eso de formas de experimentar la muerte? Es un caos interior. Cuando yo estuve en coma, para mí no fue problema. Mi cuerpo estaba allá abajo y yo me estaba saliendo por la ventana. Pero regresé a mi cuerpo, todavía había como una raíz adentro y me regresé. Afuera de la ventana ya escuché la música celestial y la luz celestial. ¿Sí le escuchan allá atrás? Ok. Y así tiene buena voz. La música celestial, vi la luz celestial cuando estaba saliéndome por la ventana. Pero algo todavía había una raíz en mi cuerpo y regresé. Y eso fue muy tranquilo. Y después tuve 72 horas de coma. Mi memoria es negra. Recuerdo todo lo que fue antes y todo lo después, el lugar, las conversaciones, todo lo que se hizo. Sufrí por lo que me hicieron después, pero la muerte no fue problema. Pero cuando mi padre enfermó, para mí fueron 4 años de muerte paulatina, por el mal manejo, por la ineptitud médica. El médico, el asilo era no adicto. El médico, cuando yo le decía, ¿dónde está el sanitario? Tengo diarrea. 11 años de experiencia de trabajar ahí. Tuve que brincar como niño, jardín de niños, diarrea expulsado. Él estaba ausente de mente. Ese fue el médico de mi papá. 4 lo sacaron de ese asilo, logré que lo sacaran gracias a que existían las jornadas de pediatría y gerontología con el doctor Martínez Aronte en Pastrada en 93. Pero 4 años después, cuando él tuvo otra diarrea, no le diagnosticaron la causa. Le llegó a complicaciones del pulmón y al final hicieron eutanasia activa. El médico tratante primero aplicó eutanasia a su propia esposa para poder seguir siendo buen médico. Y eso es lo que no me parece correcto. Y por eso estoy estudiando todo lo que estudio, porque considero que el personal médico que orienta a la familia debe tener otra calidad de médico y de conocimiento, y que se necesita la actualización continua de todos los médicos de todos los niveles para mejor diagnóstico y mejor atención más humana. Y no metí una denuncia de homicidio para queja, para castigo, sino para lograr la humanización, y se introdujo el pasaporte de superación académica para los médicos generales y familiares con certificación y recertificación para todos los niveles de salud. Y yo doy gracias que puedo estudiar, y todo lo que hago en ese sentido es el nombre de mi papá y el nombre de Dios para la mejoría de la humanización en términos generales. Okay. Esa es mi experiencia personal con la muerte. Si vemos de la idea, el papá sí murió, y hablamos hoy de la muerte de un padre. Gracias. Si vemos la idea, el papá sí murió, y hoy estamos hablando de la pérdida de un padre. Preguntaba yo hace rato qué se pierde, la continuidad, el poderlo ver, el poderlo acariciar, el poderlo tocar. Pero también se puede estar perdiendo un padre que nunca estuvo, un padre figurativo, un padre proveedor, que lo único que sabe dar es dinero. Pero ¿dónde está que yo pueda ser abrazada, tocada, acariciada? ¿Dónde está eso? Se muere una relación. ¿Existió? Porque a veces, dependiendo del tipo de familia de la que provienen las personas, los padres en general tratan a los hijos
como objetos, no como sujetos pensantes. Y no se diga, no en plan discriminatorio, quema brasieres, ni mucho menos el hecho de mujeres. Hay cambios en la relación. Si yo no trascendí el hecho de no haber escogido a mi padre, y a pesar de no haberlo escogido, logro empatar el hecho de amarlo, logro ser colega de él, logro ser alcahueta de él, tal vez no solo se murió un hombre, se murió todo un estandarte. Si al contrario de la moneda muere un hombre al que odié, que me odió, que me maltrató, que me vejó, que me lastimó, ¿quién muere allí? ¿Qué muere allí? ¿Morirá con nuestro padre la expectativa? ¿Morirá con nuestro padre el sentido de nuestra vida? ¿Morirá? ¿Qué arrebata la muerte cuando muere nuestro padre? Aquí me imagino que debe haber varias personas que, como yo, ya somos huérfanas de papá. ¿Quién más levantó la mano? ¿Qué? Somos muchos los que ya, mi papá, mi mamá, pero ahorita estamos hablando de papá. Los padres son nuestros principales troqueladores de la familia. Los padres son los principales troqueladores, armadores de nuestra alma. Pero en el instante mismo que ese chico o chica pisa la escuela, entran en juego muchas otras variables de cómo formar nuestra existencia. Gentes de intendencia, maestros, compañeros, amigos, administrativos. Seguro es que a veces el papá y la mamá, sus figuras, empiezan como a diluirse. A veces, ¿cuáles son los temores de cuando muere un padre? ¿En qué creen que se cifra uno de los temores muy importantes de cuando muere un papá? La protección. Economía, protección, claro. Bueno, vamos a continuar. La muerte es algo personal. No hay muerte igual. Cada quien la vive a su manera. ¿Cómo se podrá decir? Se entremezclan las emociones. Crece cual volcán los miedos. Por mucho que todos sepamos que vamos a morir, cada quien tiene su forma de individual de ver esa muerte. Y si recuerdan cuando murió papá, cada quien tuvo su reacción personalísima. Quizás hubo un hermano que se empezó a reír y dijo, al fin. Quizás hubo una reacción de decir, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Quién fue el que se fue? ¿Por qué me abandonó? La muerte es algo totalmente personal. Se basa en el sexo. Dicen que las mujeres tenemos mayor capacidad para aguantar el sufrimiento. ¿Están de acuerdo los varones? Gracias por el privilegio. Dicen que depende la edad. No es lo mismo que se muera un papá de 20 años a que se muera un padre de 40, a que se muera un padre de 70. No es lo mismo que se muera un padre que nos dejó cargados de deudas, a un padre que sabe, ni para el padre que se está muriendo cuando tiene tiempo de darse cuenta que está muriendo, a que muere y nos deja súper privilegiados, súper cómodos. Es el menor o lo menos frecuente. La cultura. No es lo mismo que se muera un jerarca en nuestras etnias que una persona en zona urbana. La muerte es, insisto, personalísima. La religión. No sé, no quiero meterme en grandes ramas porque dicen que, en problemas, porque política y religión, cuidado con la razón y el corazón.
Pero finalmente la religión juega papeles extraordinariamente importantes. Perdón, subir, gracias. La religión juega papeles extraordinariamente importantes. La gente que profesa la religión católica no va a reaccionar igual que muere un padre cuando la religión es budista, testigos de Jehová, cristianos, judíos. Es personal porque hay gente que cree o no en la reencarnación. Es personal porque a veces esa persona que murió, cuando muere, está viva. Es lo que dicen. Muchas religiones dicen, es que ahora está más vivo que nunca. ¿Ustedes creen en eso? La persona que siente que está más vivo que nunca es un sentir interior. La otra persona, sea cadáver comido por gusanos, sea ceniza, ahí se quedó. Pero lo que significó en un momento dado en su vida, para mí, eso es lo que cuenta. No importando la religión que yo tenga que influya en mi pensamiento. Mi papá, la ceniza no vuelve a caminar, pero él vive dentro de mí, porque Él es la inspiración para lo que yo estoy haciendo. Y Cristo vive, pero en la forma como yo lo siento y como yo lo interpreto, no en la forma como Él profesó. Claro. ¿Me das la que sigue, mi amor? La siguiente habla sobre cómo muere. No es lo mismo una muerte esperada que una muerte súbita. La muerte esperada en general es o una enfermedad, secuelas de algún accidente ya en casa o de automóvil, o continuando la intervención, una iatrogenia médica. Una iatrogenia médica, un error, porque iatrogenia médica es una redundancia, un error médico. Yo soy médica y manejo el principio elemental de que todos somos seres humanos, tengamos el título nobiliario que tengamos. A veces los médicos la metemos, ¿por qué no? Cuando la muerte es esperada, manejamos el duelo anticipatorio, que es el más o de los más dolorosos duelos que hay, porque yo le llamo el cúmulo de las culpas y el acumulamiento de la ambivalencia. Al mismo tiempo, si la enfermedad es crónica y me está desgastando económicamente, emocionalmente, socialmente, filialmente y todas las mentes que se les ocurra, obviamente que hay momentos en que uno desea que ese enfermo ya se muera, ya que deje de sufrir. Decimos como si fuéramos angelitos, pero la verdad ya nos queremos ir a descansar. Esa es una realidad. Lo sabe quien haya padecido acompañar a un padre con una enfermedad larga, muerte esperada. Sin embargo, por muy esperada que sea la muerte, es una asesina, es odiosa, es horrible, es violenta y finalmente de alguna manera no es del todo esperada. Pero gracias a ese duelo anticipatorio, medio, comillas al infinito, se presume que el corazón y la razón están preparados para el despegue de esa persona, la muerte de esa persona. Durante que eso acontece, hay un sufrimiento holístico, un sufrimiento total, porque vamos viendo el desgaste físico de esa persona, el desgaste emocional de esa persona. La persona es el paciente y quienes lo rodean son los cuidadores. Llega a haber lo que se llama colapso del cuidador. Eso incluye personas significativas, familiares o miembros del equipo de salud, aunque usted no lo crea. Estamos ante una persona que se sabe que va a morir médicamente hablando y los colegas, los pequeños, los estudiantes de medicina están alrededor de la cama que parece que se están orinando. Y
de lejos, observando la imagen, están los parientes de esa persona, muy enojados porque sienten que el médico no siente, que el médico es un inconsciente, que es un hijo de pip. No es cierto. El enfermero, el trabajador social, todos los que están inmersos en un hospital, yo les llamo los sufridos resistentes, sienten. Pero muchas veces no sabemos verbalizar lo que estamos sintiendo. Y si no son mentirosos y mentirosas, recuerden una ida al cine, en la que hay un espectáculo donde la gente está llorando. No somos capaces de pasar la mano y decir, aquí estoy. Cada quien se enconcha y está la revista, el cine, la película, y en el moco, y no pasamos la mano. Menos en un ambiente hospitalario, donde todo es para ayer. Y no es defensa, es simplemente entender un poco a ese corazón que tiene una bata blanca, que se llama médico, a ese corazón que tiene una camisa corta o a veces larga, laboratorio, enfermero, camillero. Todos estamos inmersos en algo terrible que se llama la disque muerte. Ya se murió, mira, hablando de muerte esperada. Aquí está. Este sería muerte súbita, muerte inesperada. La muerte esperada. Es muy difícil a uno como médico decirle a los parientes de esa persona, se va a morir. Y si a eso le sumamos el secreto que nos está matando, muchas veces por miedo a avisarle al pariente, al paciente, no le decimos lo grave que está. Si hay algo o alguien que sabe que va a morir, es la persona que está en proceso de muerte. Cuando el papá tiene pendientes y se da cuenta que los tiene, sufre. Pero díganme ustedes, hombres necios que acusáis a la mujer, si son capaces de verbalizar que se los llevan los trenes. No. Y ustedes, mujeres, se dan cuenta que se conoce más al hombre cuando es nuestro amigo, cuando es nuestro compañero de trabajo. Pero cuando ya es el compañero pareja, ¡qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Dejan de hablar. ¡Horror! Y si aparte, oh tristeza, estoy enfermo, menos hablo. Las cajas fuertes hacen más ruido a la hora de mover la chiva de esta, de que un hombre habla de que le está doliendo el alma. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come si no es queso? De que le está doliendo el cuerpo. Es raro el varón que se sabe verbalizar, siento miedo. Hoy me dio mucho gusto con un paciente, que 20 años, tal vez sea su juventud lo que lo ayudó, cáncer testicular, embrionario, que es el de los más duros, y me dijo, tengo miedo. Te felicito y gracias por compartirlo. ¿Lo sabe tu familia? ¡No! Hombres necios que acusáis a la mujer. Díganme si son capaces de verbalizar que les duele el corazón, que les duele la mano, que les duele el estómago. Lo más seguro es que no, que le duele la muela. Primero se entera la abuela que se está muriendo a que el papá acepte que tiene algo grave. Eso es otro sufrimiento del hombre. Hay un libro de Collange, se escribe así, Collange, no sé cómo se pronuncia. No es fácil ser hombre, justamente por eso. Mi hermetismo. A más interés tienen en la mujer, Dios mío, más silenciosos se vuelven. Constátelo quienes tengan pareja. No me van a dejar mentir. Es raro el hombre parlachín, que comunica que se sienta mal. Es rarísimo. Ah, pero no se trata de hablar del coche o del fútbol. ¡Gol! Ah, entonces ahí sí vemos a los hombres hasta gritar y brincar. Muerte esperada. Por muy esperada que esté la muerte, no deja de ser asesina. Es muy diferente cuando hablamos de muerte súbita, muerte inesperada. Aquí podemos hablar de lo... Voy a subir un poco más la voz porque como abrieron, tal vez el ruido haga... Aquí podemos hablar, si es que es un calor endemoniado, de duelos especiales
Porque una muerte súbita puede ser el infarto masivo del corazón, muy frecuente en los varones. Somos primermundistas, México, wow, en enfermarnos de problemas cardíacos. Wow, yes, ahí la llevamos. Maravilloso. En eso sí la hacemos. Muerte súbita, un choque de automóvil, una caída en las escaleras, es pues una muerte inesperada en la que la furia de la naturaleza también puede estar involucrada. Maremotos, lo que está de moda a partir del 85 en México, temblores trepidatorios, oscilatorios, suicidio o homicidio, muerte inesperada. En la muerte esperada, de alguna manera, hay una posibilidad, con Z, comillas a los lados, de prepararnos. Aquí no la hay. Y en general, el cadáver que queda es un cadáver muy violentado, muy lastimado. Y eso, a ver el celular, ya estamos como en la primaria. Lástima que no traje paletitas para darle paleta a la persona del celular. Les pedí 1 hora de su tiempo, nos vamos a llevar menos, van a ver. La muerte súbita, ya hasta se me fue la... Les digo, soy muy distraída. Homicidio. Ok, el cadáver que queda en general, gracias por el empujón, el cadáver que queda en general es un cadáver lastimado, violento, y eso cuando hay cuerpo. Porque hay gente que ha tenido la tristeza de enterrar cenizas, de que le dan un ataúd al que le pusieron unas cuantas piedritas y dijeron, ahí está. Ahí está, ahí está, creo que allí yace, tal vez esté. Y es curioso, a nivel sanitario no permiten, que abra uno el ataúd de lo que le entregan a uno. Un avionazo, por ejemplo, es un clásico ejemplo de lo que les estoy diciendo. ¿A quién enterré allí? O como seguramente se enteraron en las noticias, claro que era la abuelita de X o Y, de que le cambiaron el cadáver en un velatorio en el norte. No digamos nombres para... cuando que en un velatorio del norte cambiaron el cadáver, seguramente vieron esas noticias. Entonces, la muerte súbita no nos da la posibilidad de prepararnos para el duelo. Ya llegó Isabel Corona, Mari Corona era la que... Es que les di las gracias porque siempre ayudan, Mari. Entonces, pues ya la echaba yo de menos. No hay posibilidad de establecer un duelo. Cuando la muerte es por crimen, esa persona está llena de rabia, mucha rabia, unos deseos inauditos de venganza. El mundo se le queda corto ante tanta impotencia. El suicidio es un doble mensaje. Estoy tan harto de vivir que prefiero morir. Estoy tan harto de ti que antes que seguir a tu lado, mejor me mato. E inclusive el tipo de suicidio o la forma en que esa persona se mata tiene mucho que ver con lo desesperado que estaba. No es cobarde, por favor, aquel que se suicida. Tampoco es un valiente. Es una persona con uno de los peores dolores que pueden humillar, arrastrar, lastimar, despedazar al ser humano: el dolor de la desesperanza. Es gris mi exterior, gris mi interior, todo es negro y oscuro. Dame una razón para vivir. Una. Dime que tengo derecho a vivir. Dime que tengo derecho a respirar. La muerte súbita, obviamente, hace que el duelo necesite más tiempo para ser elaborado. Cuando hablamos de una muerte esperada, el duelo, en promedio, se resuelve atendiendo por resolver, se acepta esa muerte, promedio 2 años. Kubler-Ross
planteaba en el proceso de duelo una serie de pasos, el shock. Si acabo de ver a mi papá ayer, ¿cómo es posible que me estés diciendo que ya está muerto? Yo puedo hablarles de mi aspecto personal. Yo vi a mi papá el jueves, y ese miércoles o jueves, no sé, jueves para amanecer, viernes, en fin, jueves 10 de julio, yo lo veí esa tarde. Y él me dijo, yo lo arreglo. A la 1 de la mañana estaba muerto. Pues obviamente lo primero es decir, no, estás bromeando, qué broma tan pesada. Después viene una especie como de negación. Después viene una especie como de regateo, planteaba Kubler-Ross, en el que lo que estamos pidiéndole a Dios es que no sea cierto lo que escuchamos, pero lo que realmente queremos resolver son nuestros sentimientos de culpa. Después viene una profunda depresión, una profundísima tristeza. Mucha tristeza. Un periodo de rabia, que perdónenme la expresión, ahí como tanatólogos necesitan hacer que esa persona la vomite. No la debe guardar ni en el... No, a ver, ¿desde dónde ya no oyeron? Pues, en el instante mismo que no me oigan, ¿dónde me quedé que no me oyeron? Primero es la negación. Proceso de negación, tristeza, mucha tristeza, rabia, que hay que vomitarla. Pedí perdón por la expresión de vomitar esa rabia. No debe quedar en ningún pequeño poro de su piel. La rabia hay que sacarla, porque si no, vienen problemas. Eso no lo dice Kubler-Ross, pero lo he tenido con mi experiencia. ¿Está bien o le paso un chiclín? ¿Está bien? Nada más traigo chicles, no traigo dulces. Ay, ya me distraje. Viene depresión, rabia, la rabia hay que vomitarla. El periodo resuelto, de acuerdo a Kubler-Ross, es la aceptación cuando se llega a la conclusión que la muerte no es ausencia, es simplemente un cambio de presencia. El maestro Reyes Ubiria señala lo mismo prácticamente, pero en la aceptación plantea que el que murió ya es nuestro ángel guardián. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? ¿Qué estoy sintiendo si la muerte de mi padre es reciente? Pueden pasar los años y a veces mi estado de ánimo hace que sea como si acabara de morir. El dolor, diríamos médicamente hablando, remite el cuadro, pero no quiere decir que se quitó. Sin embargo, el nivel del recuerdo ya ha ido mejorando, porque puedo hablar de ello y no me desbarato en gritos, en lágrimas, porque es un dolor brutal. Perdónenme la expresión, es un dolor brutal. También entra en juego si esa familia es disfuncional. Si se fue el papá, se murió el papá y quedaron asuntos pendientes en el tintero, a la pérdida, a la muerte, a la desaparición física de esa persona, le agrego mi sentimiento de culpa, de rabia. Y volvemos, ojalá se me hubiera acordado, yo debía haber traído un basurero de aquí al piso. Hubiera hablado con él. Y si hubiera llevado a un mejor hospital. Y si me hubiese. Perdónenme, no puedo decir las palabras que me encantaría decir por mi ascendencia veracruzana. Pero los hubieras es ya te pip. No hay nada que hacer. No le agregues a esa pérdida el sentimiento flagelatorio, cuan desfile de Tasco en Semana Santa, con esos hubieras. Es inercia, es castigo. ¿Para qué agregar a la pérdida los hubieras? Cuando ustedes se encuentren en eso,
Busquen una respuesta en cuál es la ganancia secundaria para estar queriendo batirse, perdónenme de la expresión, en la vitamina K de los hubiera. Digo, ya más radical no puede ser. Ustedes ven una excreta, no la recogen ni la guardan y dicen, me saqué la lotería. ¡Guau! Que nadie la huela, que nadie la vea. Es mi premio mayor. Cuando se encuentren exclamando hubiera, recuerden eso. ¿Para qué? ¿Ok? ¿Qué sigue, misión? Creo que aquí es quien muere. Sí. Prendo esta vela en honor de aquellos que se nos han adelantado. ¿Quién muere? ¿Quién murió para cada quien de ustedes? ¿Quién murió para mí? ¿Quién murió para ti? ¿Quién murió para cada quien de nosotros? ¿Quién murió? Gracias, amor. ¿Quién murió? Vuelvo a reiterar y repetir cuantas veces sea necesario. Perdón que esté tapando la gráfica. Muere un ser completo, ese ser en el que ambos trascendimos el hecho de no escogernos como papá e hija, como papá e hijo, y logramos estrechar nuestras manos y logramos estrechar nuestras razones, nuestras metas, nuestro equilibrio. ¿O murió ese ser despreciable que me pegó, que me violó, que me vejó o simplemente no existió para mí? Fíjense lo que dice aquí. ¿Fue mi todo? ¿Fue mi nada? ¿Es mi todo? ¿Es mi nada? ¿Quién murió? Para mí murió el señor doctor, mi padre, mi colega, mi amigo. Pero está aquí. En una ocasión estoy en su consultorio, porque ahora yo doy consulta en el consultorio de él, y me encuentro hablándole por teléfono, porque nos ayudábamos cuando se complicaba a un paciente. Dije, órale, hoy por hoy estás sentada en una silla, el viento te da a los 4 lados, aprende a ponerte tu capa. Los conocimientos ya los tienes, refréndalos. Papá no está para sacarte adelante, como tú ya no estás para sacarlo adelante, porque ese fue el coleguismo que llegamos a tener mi padre y yo. Fui alcahueta de sus aventuras, imagínense. Tuve ese privilegio, como médica, de saber que mi padre se estaba muriendo. Puede parecerles una locura. Fue una locura. Acompañarlo en sus consultas, acompañarlo en sus arreglos de documentos, acompañarlo en sus miedos, en su rabia. Y yo no era tanatóloga, no había estudiado el diplomado, no estaba diplomada en tanatología. Era su corazón y el mío, pum, pum, que latían al unísono en una larga y larga despedida. Y sin embargo, él no se ha ido. ¿Estará muerto de verdad? Kubler-Ross lo señaló con extraordinaria sabiduría. La muerte no es ausencia, es cambio de presencia. Papá, de alguna manera, está presente, no se ha ido. Me estoy brincando un poquito. Hay algo extraordinario que se llama trascendencia. Papá no se ha ido, está presente. Hay algo extraordinario que se llama trascendencia. Cada quien de ustedes
sus eritrocitos, sus células, posiblemente, médicamente hablando, es el fenotipo, la imagen que tenemos a nuestro papá con nosotros. El muerto muere hasta que uno lo olvida. Eso es una extraordinaria realidad. San Agustín decía, yo quiero recordarte y gracias a ti, oh memoria, cierro mis ojos, veo tu imagen, huelo mi piel, huelo tu piel, te escucho, me escucho. Papá nunca se ha ido, está con nosotros. ¿Sí es verdad? Sí. Aquí sigue, mi amor. Aquí sí se los voy a leer textual porque esto sí no me lo aprendí. Aquellos que se nos han... Espérame, los lentes. Aquellos que nos han dejado no están ausentes, son invisibles. Tienen sus ojos llenos de gloria, fijos en los nuestros, llenos de lágrimas. De alguna manera, las personas que se adelantan, cuando tienen el extraordinario título de padre, papá, papacito, jefe, el título nobiliario que ustedes le hayan dado a uno de los máximos estandartes vitales que tenemos, no se han ido. No se irán porque nosotros no los dejamos que se vayan. No se puede. Así lo hayamos odiado, hay ejercicios para pedir perdón. Y no como una virtud, sino como el único camino para estar en paz. Te perdono por haberme dejado, te perdono por no decirme qué siento y qué soy yo, te perdono por haberme lastimado tanto, me perdono por haberte odiado. Odia uno al papá cuando se está muriendo, odia uno al papá cuando sabe que ya murió. Si llegan a tener deudas, este hijo de pip, malna pip, si no las dejó, de todos modos con su muerte nos deja una enorme carga, dependiendo de cómo queramos resolver esa ausencia-presencia. Puede ser algo maravilloso. Al inicio es algo monstruoso, doloroso. Mi corazón se desborda en dolor. Un dolor que lo toco y las paredes gritan, el piso también, no existe el cielo, estoy encerrada, estoy encapsulada. Si yo hablara como psiquiatra diría estoy loca, psicótica de dolor. Me desapego y me deslizo en fuera realidad. Mi corazón está gritando. Pero va pasando el tiempo. Y entonces empiezo a ver qué fue lo que acompañé. ¿A la nada o al todo? ¿Qué fue lo que me dejó? ¿Nada o todo? Hay de aquel tonto o tonta que se atreva a decir que su papá no le dejó nada, aunque no les haya heredado nada. ¿Por qué creen que estoy diciendo que es tonto o tonta? Porque estamos vivos. Aquí estamos. La muerte puede arrebatarles lo que sea, pero nunca les va a arrebatar o quitar la capacidad de decidir, la capacidad de escoger, la capacidad de tener fe, ya sea en un Kleenex, en una pata de conejo o en Dios, pero lo más importante, la fe en mí. Verse en el espejo y poder decir, tengo fe en mí. Papá se adelantó físicamente, pero yo no le he dejado ir. Porque la mitad mía le pertenece a mamá, la otra mitad a papá, aunque yo sea un todo. Se juntó un espermatozoide con un óvulo y qué personajes son cada uno de ustedes, aunque su papá ya no esté. Lo único que me queda es decirles muchas, muchas gracias. Preguntas, dudas, comentarios.
Bien. Doctora, si no es indiscreción, ¿qué tiempo hace que murió su papá? Si no es indiscreción, ¿qué tiempo hace que murió su padre? Mi padre murió el 10 de julio de 1998. ¿El doctor Numa? El señor doctor Numa Pompilio Castro Guevara, ¿usted lo conoció? Mi gran amigo. Ah, mira, Gracias, un placer. Gracias. Amigo de mi padre. Gracias. Yo también. También, gracias. Doctor Quesada. Compartiendo esto de la muerte esperada o duelo anticipatorio. Yo tuve la experiencia de una paciente. ¿Lo oyen allá adelante? Fuerte, doctor, por favor. Tuve la experiencia de una paciente que su hermano, retrasado mental, fue atropellado. Híjole. Quedó politraumatizado, en terapia intensiva, con sondas, con todo lo que sabemos que se hace médicamente. Estuvimos trabajando sobre ese duelo anticipatorio y resulta que este joven no falleció. Y lo mejor todavía, y así me lo asegura, dice: doctor, creo que hasta ahora está menos retrasado mental, como si volvieran a ser. Y a mí me consta, he visto varios pacientes que estuvieron con experiencias cercanas a la muerte y son otros, ya no son los de anteriores, ahora son diferentes, son más humanos. Y cuando dices tú, y lo aseguramos, que nuestros seres queridos no se van, es cierto. Esto que voy a compartir, yo creo que no me lo van a creer. Yo soy psiquiatra y los psiquiatras tenemos fama de muchas cosas, hasta de locos o medio locos. Eso, les ganamos. Esta paciente, su hermanita falleció de un cáncer, sufrió mucho, 16 años. La sepultaron. Dice: doctor, ¿y qué cree? Le habíamos comprado un celular una semana antes de morir. Y cuando ya estaba muerta, yo tenía el celular en la mano. Dice: bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Pues se la echo al féretro, a la caja. Y a la semana siguiente que le hablo, ¿y qué cree, doctor? Y que me contesta. Y de inmediato le hablé a mi esposo y le digo: mira, escucha. Y escuchó, pero ya el buzón de voz. Y así fueron varios. Yo sé que esto ustedes no lo van a creer. Dice: doctor, ¿qué hago? ¿Le vuelvo a llamar o no le vuelvo a llamar? Por lo que usted decida. Argumentos científicos dicen: es que una batería no puede durar tanto tiempo. Bueno, pues aquí no es cuestión de creer, sino que existen cosas que muchas veces no tienen explicación. Es lo que yo quería compartir. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Voy para adelante. Bueno, hablando de... No se oye aquí, hay que hablarlo para las personas que están escuchando. Pero hablando de cosas sobrenaturales, mi cuñado se mató en un accidente aéreo, se estrelló en su avión, fue muerte súbita. Ese día, o sea, fue un domingo al mediodía y se mató en el aeropuerto de Cuernavaca, por ahí lejísimos. Nosotros no sabíamos nada, mi hermana estaba conmigo. Entonces llegamos en la noche a su casa, bueno, ya que nos avisó mi sobrino, se mató mi papá, a ver cómo le dices a mi mamá. Llegamos a casa de mi hermana y fue así, pues todo lo que aquí entendemos: shock, ira, negación, bla, 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 ¿no? Todo junto y no sabíamos ni qué, horrible. Y en la noche llegó el mecánico de mi cuñado, que fue el que lo acompañó en todo este trayecto, y estábamos todos alrededor de la cama de mi hermana, estábamos como 13 personas, y de pronto se prende la grabadora, y mi cuñado era fanático de la música clásica, y se prende el bolero de Ravel, tan, tarararararán, tararán, tarararararán. O sea, volteamos todos a ver quién carajos había prendido, ¿no? En ese momento, todos estábamos sentados alrededor de la cama, nadie prendió nada. Yo creo que, no sé, los espíritus o las fuerzas o las energías vienen en un momento dado a decirnos adiós, y realmente eso fue real. Y de un compañero que también murió en uno de los diplomados hace 2 años, fue verídico también, se murió Rogelio, no sé si hay alguien de ese diplomado, un chico que tenía SIDA, y su celular, no sé si supiste, su celular también se prendió. Cuando hablamos un día, hicimos un minuto de silencio, se los juro por mi madre, que se prendió el celular de Rogelio. O sea, también pueden pasar esta serie de cosas, y sí pasan. Gracias. A ti, gracias. ¿Alguien más?
Yo más bien tengo una pregunta. Muchas veces el padre muere cuando se es niño. O sea, muerte literal, no muerte de alejamiento de los padres ni nada por el estilo, sino se falleció la persona. El niño va creciendo, no tiene la presencia de ese padre, pero siempre su familia se los está poniendo. Y el chico crece con el trauma de no tengo a quien darle un regalo el día del padre. Aunque no tenemos festivales para los papás, que lo deberíamos de hacer, también bailar bien bonito para ellos, ellos sienten eso con el simple regalo que se da en la escuela. ¿Cómo se puede hacer para que ese chico se despida de su padre? Porque es un punto que dice, yo estoy cargando con un fantasma que ni siquiera conocí. ¿Cómo me despido de ese ser? Y por otro lado, hablando de energías, obviamente se pueden despedir las personas que ya se fueron. El punto es que nosotros también nos despidamos. Porque muchas veces se llegan a presentar y uno dice, si se presentó, que se vuelva a presentar. No hay que ser así. Si ya se despidieron, hay que decir adiós también. Yo también te quiero y gracias por haberte presentado. Adiós. Mi amada sobrina, me encantan sus preguntas, me pone a parir chayotes. En una ocasión, cuando hablé de suicidio en los adolescentes, su pregunta fue, ¿por qué si somos jóvenes y tenemos tantos planes, tenemos que morir? ¡Sas! Y ahorita me dice, ¿por qué el niño al que se le muere el papá, cómo puede despedirse? Si el niño no ha sido informado de la muerte del padre, hay que evitar infantilizar a la muerte, por favor. La muerte no es un castigo, las enfermedades tampoco. Son gajes del oficio de ser seres humanos. Ese hijo, esa hija necesita saber que su padre está muerto. Muchas veces los hijos se dan cuenta. Se dan cuenta. Y es el secreto que nos está matando. Pobrecito. Yo no sé si a alguien de ustedes le hayan dicho, pobrecita, pobrecito. Es lo peor, se quedó huerfanito. ¿Cómo le decimos? El niño sabe de la muerte porque ya se le murió una mascota, al amigo o a él. Depende de la reacción que hayan tenido los adultos que lo rodean, es la reacción que él tiene derecho a tener cuando su padre está muerto. Decisión de los adultos es llevarlo o no a ver y tocar al muerto. Pero lo que no se debe ocultar es que esa persona ha fallecido. Ok, murió, no se le dijo, no se le dio chance de despedirse. A mí el doctor Martínez Arronte, cuando nos dio clases, una despedida fue con las velas. Yo lo manejo mucho en mi terapia de despedida, cuando el niño o X quiere despedirse de la persona que murió y no le avisaron. En el caso de los niños, tengo diferentes tipos de velas y les hago que ellos escojan esa vela y que de alguna manera apago el consultorio, de alguna manera le hablen a esa vela, porque hay niños que lloran enojados porque no se pudieron despedir, incrédulos de veras, si le hablo a esta vela, ¿él me va a oír? Uno sabe que tal vez no, pero quien está escuchando es el corazón de ese niño. Lo que se está buscando es la paz de esa persona, niño, adolescente, maduro, etc. Es un ritual, si ustedes quieren. Ahorita yo prendí una vela al hablar de quién muere, porque la vela para mí, en su movimiento, en su luz, es eso. La luz que cada quien de ustedes tiene en su interior. Cuando papá muere y no me alcancé a despedir de él, le hablo a esa luz. Me estoy hablando yo, niño, a mí, pero ya hice el proceso de despedida. Hay niños que lloran, que tiran la vela, que se enojan, que gritan, y otros que me dicen, oye, qué padre, me siento libre. Y escupen la vela. ¿Me la puedo llevar? Sí. ¿La tengo que enterrar? Echa a andar tu corazón. Con esa vela tú ya te despediste.
Dime si no te sientes mejor. El niño es extraordinariamente franco y abierto. Sí, ya me siento bien. No, estás gorda y fea, no quiero trabajar contigo. ¿Alguien me lo puede hacer? Sí. Se habla con la mami o con la persona significativa del chico. El chiste es hacer un ritual de despedida. A veces se les pide dibujos del papá. Es que no lo conocí. Ok, ¿de quién te estás despidiendo entonces? Yo tuve el caso de 2 personas que se va el papá a Estados Unidos, se queda una de las hermanas a la edad de 9 años y la otra no había nacido. El papá se comunica por 12, 10 años y finalmente, ustedes saben que los migrantes son tiro al blanco, tienen un nombre green, no sé qué, que tiran al blanco y los matan. Entonces la chiquita, que no lo había conocido físicamente, solo de vez en cuando supo a través de teléfono que había una voz que decían que era mi papá, al que yo le pedía tenis, al que le pedía CDs, esos tipos de cosas, pero nunca tuve el contacto que significa un papá que grita, un papá que golpea. Bueno, ahí está el caníbal, pero ahí está. O un papá que es cercano, cariñoso, que guía. Ahí está. Esta chica, su papá fue un teléfono. Entonces, el proceso de duelo fue extraordinariamente diferente de la niña que lo había gozado por 9 años y se sentía culpable de haber gozado al papá. Y la otra chica que estaba bien enojada con la hermana porque ella no había tenido papá. Pero también quería ir a ver al cuerpo. No encontraron el cuerpo. Es más, la esposa llegó a pensar que estaba mintiendo, que tenía ya otra familia. En fin, rituales de duelo. En el que depende, eso también es hablar con el corazón, es sentir el feeling. Como decían los médicos, las yemas de las manos del médico deben hablar con el cuerpo del paciente. Los ojos, los oídos, pero sobre todo el corazón y la razón deben hablar con la persona que está enfrente. Así sea un enanete o así sea un gigante. ¿Por qué? Porque es importante hablar de corazón a corazón para saber con qué puedo, a través de lo que tú me digas, ayudarte. No con lo que yo, no. La personita, la personota, nos da las armas para poder entrar a su corazón. Lo importante es saberlas observar, saberlas escuchar, saberlas inclusive a veces tocar. Hay gente que uno la quiere abrazar y brinca. Ya sé que no te gusta el contacto. No te acariciaron quizás. Rechazas el contacto. Hay gente que no le gusta que no le hable uno en términos así médicos, o gente que me dicen a mí, ¿y su currículum, doctora? Ahí está en el portafolio, ¿lo quiere usted ver? Digo, ahí está. Hay personas que tienen su egoteca colgada en las paredes. Padrísimo, formas de ser. Rituales de duelo, rituales de despedida, totalmente acomodados de manera tan diferente a esa persona. Esta mano tiene 5 dedos, pero cada uno de ellos es diferente, entonces tú te acomodas a la persona para saber cómo le puedes hacer. No hablarle. Hay gente que dice, sí, es que sí hay forma de hablarle a los que ya se fueron. Hay una pareja que está en Estado de México, que inclusive a través de grabaciones y grabadoras hacen contacto con las personas que ya se fueron. A ellos se les mató una hija y tienen cartas enteras de la chica, e incluso hasta les ha llegado a decir, mi camino ya está andado, déjenme en paz, yo estoy bien. Generalmente cuando muere una persona, lo que queremos es saber, lo que queremos saber cuando esa persona está viva. Que esté bien. Yo quiero que estés bien. A eso se reduce todo. Yo quiero saber, por Dios, que no sufrió. Yo quiero, bueno, ¿y esa persona? Déjenlo que se vaya, no se ha ido ni se va a ir. Pero en la forma en que lo recordemos está el estar de esa persona. Luego entonces está el estar de tu persona, el estar de tu persona, el estar de mi persona. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Yo le quería decir del Mande. caso ese que acabaste de decir del Estado, yo supe de ese caso, Uh-huh. y decían que la mamá era hija única. Esta chica tenía como 17 años. Sí, así es. Y lloraba todo el día, no Ujú. podía. Y cuando oyó la voz de su mamá, Uh-huh.
No se oye aquí. Cuando oyó la voz de su mamá, de su hija, se tranquilizó y ya salió adelante, ya ni duelo, o sea, entendió muchas cosas que no podía entender la madre. Porque como dicen, ¿quién entiende a la muerte? A ver, ¿quién la entiende? Dígame. Yo quiero saber qué consecuencias emocionales puede traer para un niño cuando tiene un padre ausente y la madre o los familiares le dicen que el padre ha muerto. Yo quiero saber qué consecuencias tiene un niño que tiene un padre ausente y que muere y que le avisan que ya murió. No, A ver. le hacen creer que está muerto. Ah, ¿qué tal? Yo pienso que las consecuencias que tiene cualquier mentira, y hay mentiras, dicen, es que hay mentiras más graves que otras. Yo no estoy de acuerdo. La mentira, como el robo, es mentira y robo. Las consecuencias sería adivinatorio, muy soberbio de mi parte decirle, apunte usted allí, anótele, le va a pasar, yo profeta. No. Se basa íntegramente en la personalidad de ese pequeño. En el macrocosmos, sus parientes, el trato que le han dado. Porque el día de mañana, el papá se puede llegar a presentar. ¿Y cómo rayos justifico esa mentira? Para mentir hay que tener una libreta con directorio público, para escribir toda la sarta de mentiras que tuve que hacer, porque empieza una mentira y para defender esa mentira y para alimentar esa mentira, necesito una bola de mentiras. La verdad no. En su desnudez, por muy dura que sea, es frontal. No necesito mentirle a nadie. Mi padre eso es algo que nos enseñó a nosotros. Hijita, quien no le teme a la verdad, no le teme a nada, a nadie, pero mucho menos a sí mismo. La consecuencia emocional de este chamaco, habría que preguntar la edad. ¿Cómo se lleva él con su fantasma? Porque los niños son extraordinarios. Papá no está, pero él inventa un amigo imaginario que le puede poner el apodo de papá. O un tío hace las veces de papá. O sea, esto es personalísimo, insisto. Porque yo no puedo, sería muy mentiroso, muy presumido de mi parte decirle, no. Yo necesito ver al niño, saber cómo se lleva con su fantasma, cómo se lleva con los presentes mentirosos, bola de cobardes. Espero que no sea usted, porque si no ya metí las patas hasta el fondo, pero es una realidad. La verdad, no peca, pero incomoda cuando no se sabe qué hacer con ella. Cuando ya sabemos qué hacer con ella, que ruede el mundo. Pues de nuevo muchas gracias por su atención antes de que sus hijos terminen. Gracias. Queremos agradecer a la doctora Galia Castro Campillo, como siempre. Muchas gracias, su doctora. Excelente participación. Gracias, doctor, mi amable. Esperamos seguir contando con su apoyo y su... Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.